quiero que me ayude y le diga al que tiene a la par: tú eres esa generación virtuosa. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos de generaciones que oyeron cosas, en este caso promesas, sin embargo no eran para ellos, sino que eran para ciertas generaciones que tenían que experimentarlas en ciertos tiempos que Dios había establecido. Ahora, yo encuentro por lo menos que cuando aquellos hombres oyeron de promesas, Dios siempre les dijo: esto es para generaciones venideras. Cuando se les habló a aquellos personajes de la antigüedad, Dios les mostró cosas, pero que a usted y a mí nos van a tocar experimentarlas, esas cosas. Y esa generación que experimenta eso son virtuosos, y eso se llama la generación postrera, la generación venidera, la última generación, y se dice en griego la generación acharrón. La palabra acharrón significa que después de esa iglesia, de esa generación ya no hay otra. O sea, después de eso ya no hay otro. Eso es lo postrero, eso es lo último. Para el pasado es lo venidero, pero cuando llega a ese momento ya no hay otra generación. Y esa generación es considerada una generación virtuosa, porque tiene cosas que otros no miran, que otros no palpan, que otros no reciben, sino solamente esos que están señalados para ser parte de esa generación. Ahora, quiero ponerle, por ejemplo, algunas bases que me llaman la atención desde dónde viene la palabra virtuosa y habla de esa generación. Salmo capítulo 110, verso 3. Yo le platicaba a su pastor cómo este salmo a mí me ha bendecido por muchos años en mi vida, porque siempre que lo leo, el Señor habla y me hace entender que yo soy parte de esa generación. Ahora, ese pasaje dice en este Salmo 110, verso 3, dice así: oiga, qué interesante. En el día de tu victoria, tu ejército se entregará por completo. Sobre los montes santos, al despertar la aurora, tu juventud se fortalecerá con el rocío. Otra versión que quiero leer también dice así: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Otra versión dice: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de la batalla. Y entonces dice: en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. La Nueva Versión Internacional dice: tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Ahora, se está hablando de esa generación virtuosa, porque ahí está la palabra virtuosa que vamos a ver en un momento. A mí me llama la atención porque la idea de este salmo es que cuando se anuncian sonidos de guerra, usted sabe que hay dos tipos de creyentes: el que le da temor y se esconde o se aparta, que le aterroriza oír sonidos de guerra. Pero esta generación no le da temor, sino que se dispone para la batalla. Es decir, que cuando detecta por los estruendos donde se le revela lo que está por venir, ellos se disponen voluntariamente. En otras palabras, se presentan delante del general nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, y dicen: yo estoy listo para la batalla. Yo soy una generación que he sido activada también con el rocío que cae del cielo, y que ese rocío me ha traído como un vigor de joven. Oiga esto: un rocío que vigoriza, un rocío que refresca, un rocío, hermano, que hace que aquel que lo recibe recupere, como que se le está devolviendo la juventud a su vida. Ay, esto para mí es glorioso, hermano, porque cuando ya uno ha pasado los 50 años de edad, yo creo que uno quiere volver a los 30, por lo menos, ¿verdad? Pero entonces en Dios eso es posible, porque está escrito que Él te va a restituir los años perdidos.
Y entonces esa es una figura de cómo Dios va rejuveneciendo nuestra vida para poder tener el vigor y tener esa fuerza para cumplir la voluntad de Dios. Ahora mire esto. Esta generación no es cualquiera. Y nuestro Señor Jesús tuvo que hablar de esta generación en medio de un tiempo donde habían muchas clases de generaciones. Usted sabe que cuando se habla de generación es un tema bastante complicado, porque algunos pues lo asocian a ciertos años, generaciones de 40 o de 400 años o de 100. Pero también se puede ver como una generación porque tiene que ver con contemporáneos, con gente de la misma edad. Pero también en la Biblia, la Escritura nos deja ver que nuestro Señor Jesús, la palabra generación la comparó con tipos de personas que practicaban ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, mire las palabras que en la Biblia aparecen dichas por Jesús. Ahí está en la Biblia. Usted le busca el texto, pero yo ahí las he hallado. Jesús habló de la generación incrédula, habló de la generación perversa, de la generación de víboras, de la generación adúltera, dice también, de la generación que pide señales y de la generación pecadora en los días de nuestro Señor Jesús. Pero en medio de esos señalamientos de generaciones que denotan tipos de personas, el Señor menciona la generación última o la última generación, y eso se llama generación acharrón. No hay otra. Y esa generación es la virtuosa, porque tiene promesas de parte de Dios que hace la gran diferencia con ese tipo de generaciones que predominaban en los días de Jesús. Ahora bien, note usted lo que vamos a ir viendo, que en términos o conceptos de lo que define una generación, por ejemplo, quiero poner estas bases para poder entrar de lleno al tema. Cuando hablamos de generaciones podemos usar por lo menos tres diferentes formas. ¿Cómo se define una generación? Primero, puede ser un grupo familiar de una misma edad. Segundo, un periodo de tiempo o un grupo de personas. Pero mire esta tercera: grupo de personas conectadas por un lugar y tiempo que miran y palpan lo mismo. No sé si me está comprendiendo. El grupo de personas, el número 3, es la generación acharrón, que están conectadas por un lugar, por un tiempo, que van a mirar y palpar todas las mismas cosas. En otras palabras, vamos a ver milagros todos. Van a recibir algunos milagros. Va a haber sanidad en medio de nosotros. Van a haber liberaciones en medio de nosotros. Va a haber sanidad del alma en medio de nosotros. Se van a arrancar traumas, se van a echar fuera espíritus inmundos, se va a romper con ancestros negativos. Una generación que va a ver y va a palpar, porque son un grupo de personas que conforman un tipo de generación específica, conectadas en un lugar y en un mismo tiempo. Ustedes, casa de restauración, están conectados en un mismo lugar. Tú estás en esta tierra porque Dios tiene planes contigo. Esta es la heredad que Dios les ha entregado. De tal manera que necesitamos entender el programa de esa generación virtuosa para ser conquistadores en nuestra vida. Ahora mire esta generación virtuosa. Voy a empezar a hablarle de la primera. Esa generación virtuosa comienza en los días de nuestro Señor Jesús. Ahí comienza la generación acharrón, la última generación. Es una generación que cuando aparece Jesús se inaugura. Él la identifica, la llama, la declara en medio de las generaciones que le acabo de mencionar. Y él habla de esa generación. Esa fue la primera etapa de esa generación virtuosa. Nosotros componemos el último número, el último grupo de esa misma generación. Pero básicamente ambas generaciones tienen que ver y palpar cosas que otros no miran ni palpan. Por ejemplo, la primera etapa de la generación virtuosa, mire lo que vieron. Vieron el nacimiento del Señor Jesús, vieron la vida del Señor Jesús, vieron el ministerio, vieron la muerte de Él
y vieron la resurrección de Él. Ninguna otra generación vio eso, solo esa generación virtuosa. Y la Escritura dice en el Evangelio de Mateo capítulo 13, dice: porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis. Oiga esto, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Solo esa generación vio, oyó y aprendió lo que otros quisieron, pero no fue para ellos. Esta es una generación, hermano, específica, única. Qué privilegio haber visto nacer a Jesús, verle su vida, ver su ministerio, ver la muerte y la resurrección de Él. Qué privilegio que tuvieron esos ministros que le acompañaron. Pero entonces ahora la última faceta de esa generación también tiene que ver, tiene que palpar, tiene que recibir. Y esta generación, oiga esto, es una generación comprendida de jóvenes que verán visiones, generación de hijos e hijas que van a profetizar, generación de ancianos que van a tener sueños. Dios va a unir esas edades en una sola generación. Va a entender usted de que el anciano necesita del joven y el joven necesita del anciano. Va a entender usted por qué los padres nos han hecho fructíferos si tenemos 1, 2, 3 hijos, porque Dios los va a usar a cada uno de ellos, hijos e hijas, para que profeticen la bendita palabra del Señor. De tal manera entonces de que ahora vemos, permíteme, yo sé que ¿qué es lo que da problema tú? Bueno, ya la puse. Gracias. Entonces mire esta generación, Hechos 2:17. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos, oiga qué interesante lo que dice, y mis siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. No solamente piensa en el joven, piensa en los hijos, piensa en el anciano, si aún en nosotros que ya somos, hermanos, ministros de orden primario, que estamos funcionando ya, hermano, por muchos años, viene una renovación del espíritu para nosotros, porque somos la generación que vamos a ver cosas y vamos a palparlas y vamos a recibirlas. Esto que estamos hablando nos tiene que llevar a entender de que es el tiempo de cumplimiento de promesas de Dios para nosotros. Esta es la promesa para la generación virtuosa. El estruendo de Dios te va a activar a un nivel diferente en Dios, te va a cambiar de nivel. Vengo a anunciarte de parte de Dios que te van a cambiar de nivel, te van a pasar a otra dimensión, vas a pasar a otro fluir de Dios. Vienen experiencias maravillosas. Se acabó el tiempo negativo, se acabó el tiempo de dolor y de tristeza. Esta generación virtuosa está preparada y lo van a preparar para algo glorioso, de tal manera que no se puede negar uno. Bendito Dios. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque no cabe duda que en el plano histórico no hay otra generación que haya sufrido tanto como esta del último tiempo. No hay otra. Es increíble ver, hermano, los niveles de inmoralidad, de abominación, de iniquidad, de pecado, de maldad, de violencia, de corrupción. Cuando nosotros como padres ya con algunos años nos damos cuenta de las batallas que tuvimos en el pasado, muchas de esas batallas no se comparan a las batallas que tienen nuestros hijos hoy. Hermano, ahora todo está al acceso de ellos por la tecnología misma. No tenemos, cuando yo veo las batallas de mis hijos y hago una reflexión de mi vida, me pregunto yo,
si yo hubiese resistido ese tipo de presión que ellos tienen. Entonces Dios sabe perfectamente las batallas de la generación final. Hoy hay sabotajes, hermano, al alma. Hoy hay mucha depresión. Hoy hay satanismo. Hoy hay brujería. Hermano, dicen los expertos que cuando un niño ya cumple 10 años de edad, dice que ya vio por lo menos 3 horas de pornografía. Suficiente para que le quede un receptor en su cerebro con el que va a batallar todo el tiempo de su vida si no lo liberan a tiempo. Entonces esas son las batallas que ellos tienen. Y entonces para esa generación hay una promesa de que Dios va a hacer algo en nuestro interior para levantarnos en ese tipo de generación. Hermanos, somos dichosos nosotros de ser la generación Acharrón, la generación de creyentes que está cercano a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sé que hay problemas, sé que hay adversidades, sé que hay pruebas, sé que hay cosas difíciles. Sin embargo, en medio de todo eso, somos más que bienaventurados nosotros en comparación a otros creyentes que vivieron en otras épocas. Ahora mire la palabra de dónde viene. La palabra virtuosa es una palabra muy importante. La palabra virtuosa es una palabra que estaba en el salmo que leíamos. Esa palabra se dice chayil. Y esa palabra significa fuerza, poder, eficacia y riqueza. Significa capacidad, significa fortaleza y significa ejército. Por eso dice: mi pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día, ¿de qué dije? De la batalla o de su poder. Ahí adhería: mi pueblo se ofrecerá voluntario en el día de su chayil. La palabra chayil quiere decir fuerza, quiere decir poder, quiere decir batalla. Mi pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder, en el día de su chayil. Ahora, ¿por qué esto? Fíjese que es interesante que hubo un rey en la Biblia que usó por primera vez esa palabra con relación a una mujer. Esa palabra originalmente era dicha solo para los hombres antes, pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 31 verso 10, la primera vez que Salomón la utiliza para referirse a una mujer, y dice: mujer virtuosa, mujer chayil, mujer de poder, mujer de batalla. Eso está diciendo ese salmo. Pero originalmente se dijo por primera vez en Éxodo capítulo 18 verso 21, cuando Dios le ordena a Moisés y le dice: además escogerás de entre todo el pueblo hombres chayil. Versiones: hombres capaces, hombres virtuosos. ¿Qué quiere decir? Hombres para la batalla, hombres eficaces, hombres poderosos, hombres con capacidad, hombres que sean ejército de Dios. La primera vez Moisés la usa Éxodo 18, 21. El rey Salomón se lo atribuye a una mujer, y entonces quiere decir que en esta generación podemos ser poderosos los hombres y las mujeres de la generación Acharrón. Somos el ejército de la generación Acharrón. Bendito sea Dios. Dele palmas al Señor de la gloria. Por eso usted lee en la Biblia y dice que nadie puede entrar a la casa de, ¿qué dice? Del hombre fuerte. Pero fíjense que la palabra hombre fuerte no existe en la Biblia. Es una palabra que está acostadita así. Y cuando está acostadita no existe, sino que los intérpretes la sugieren para darle sentido a la oración. Pero lo que quiere decir que nadie puede entrar a la casa del chayil, del fuerte. Y está hablando de nosotros como fuerte. Tu casa protegida por un hombre de Dios fuerte, virtuoso, poderoso, preparado para el día de la batalla. Pero si esa mujer no tiene un hombre de Dios que la cubra de fe,
Ella se puede levantar como una mujer que protege su casa, sus hijos, que neutraliza los efectos de maldad en su casa, como una mujer chayil, como una mujer de batalla, en oración, en fe, hermano, a favor de sus hijos. Ay, hermano, si vienen tiempos gloriosos para nosotros, maravillosos en Dios. Y usted puede oír, y va a oír, porque es generación que va a palpar, va a tocar y va a experimentar. Esa es la descripción suya. Esos son ustedes, hermanos. Generación virtuosa. Si no tenías fuerza, en esa generación te la dan. Si no tenías poder, te lo van a dar. Si no había eficacia, la vas a recibir. Vas a recibir capacidad, vas a recibir fortaleza y te vas a sentir parte de un ejército que te vas a disponer para el día de la batalla. Vas a decirle al Señor: Señor, cuenta conmigo, aquí estoy listo para hacer tu voluntad. No soy de los que retrocedo, sino que soy de los que avanzo en el nombre poderoso de Jesús. Bendito sea Dios. Entonces, quiero recordarle que Dios lo viene hablando desde hace tiempo. ¿Desde cuándo? Desde los días de Joel. Joel profetizó esta promesa y se cumplió su primera parte en los días de la iglesia primitiva. Oigan esto. Pero la fase final de la gloria postrera es la promesa para la generación virtuosa. Repito, es que sin el Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Esto no es humano. Esto no es con fuerza de caballos, de ejército, físicamente hablando. Esto es por obra del Espíritu Santo. Ay, si usted supiera para dónde lo llevo en esta noche. Ahorita lo que quiero es que entremos en confianza nada más. Pero lo que Dios va a hacer con nosotros, miren, estos días van a ser gloriosos. Yo sé que el Espíritu Santo le ha confirmado a sus pastores, le ha confirmado a los líderes, a la congregación y también a mí. Yo sé que Dios nos va a usar para bendecir su vida y vamos a salir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Pero dice la Biblia que sucederá después de esto: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya lo leímos de la generación en Hechos. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas. Oiga esto, esa generación que va a ser conquistadora, esa generación conquistadora tiene que ser empapada con el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando veas caer la lluvia, tienes que meterte debajo de ese torrencial que va a caer de parte de Dios. Porque cada vez que seas empapado, te están haciendo chayil, te están haciendo poderoso, para que te dispongas para la batalla, hermano amado. Y entonces, aquí comienzo a predicar. Mire lo que va a hacer Dios. ¿Me puede ayudar a alguien a decirme lo que estamos familiarizados a experimentar cuando hay una presencia fuerte del Espíritu Santo en medio de nosotros? ¿Ah? Mucho gozo. ¿Qué más? Hay dones, hay frutos, hay alegría, hay profecía, hay discernimiento de espíritus, hay dones de sabiduría, dones de conocimiento, lo que sabemos. Ok, eso lo sabemos teológicamente, doctrinalmente. La iglesia está acostumbrada a eso. Amén, gloria a Dios. Pero esa es una faceta que hay que disfrutarla plenamente. Pero hay cosas que aunque que suceden en la vida del cristiano, que no permite que eso se haga real, pues. Es decir, si hay gozo, el enemigo lo que hace es tratar de quitarlo, para que ese fluir del espíritu no se dé. Si hay discernimiento de espíritu, trata de falsificarlo con un espíritu de adivinación, y eso no lo podemos negar.
Si hay dones de profecía, trata de falsificarlo para usar falsas profecías. Y entonces es muy difícil retenerlo para siempre, hasta que Dios nos revela qué es lo que hace de primero para que aquello, cuando se active plenamente, sea para ti siempre. Y entonces, una de las primeras cosas que Dios hace con la generación virtuosa es que te va a poner una ayuda legal. Eso significa que vas a entrar en una esfera jurídica, que vas a entrar en el régimen de los derechos, donde Dios va a hacer justicia a favor de tu vida, y donde Dios no permitirá que el diablo utilice tu pasado para acusarte, para condenarte, y que tú puedas avanzar a la experiencia, a palpar, a ver y a recibir lo que la generación virtuosa puede llegar a ser. Entonces, oiga esto, antes de esa promesa de Hechos capítulo 2, que recibieron los 120 que estaban en el aposento alto, nuestro bendito Jesús comenzó a anunciar ese tiempo. Pero es interesante que solo de la boca de Jesús salió esa palabra. Entonces Jesús, cuando dio la promesa de la venida del Espíritu Santo, no lo hizo en términos carismáticos. ¿Me doy a entender? Espero que me dé a entender, ¿verdad? No me vaya a asociar con... Jesús no lo anunció en términos carismáticos. No les dijo van a hablar lenguas, no les dijo van a discernir. Era parte. Sino que el bendito Jesús usó un término legal. Lo primerito que Dios hace cuando cambia una generación para pasarlo a un nivel es trabajar en el área jurídica a favor del pueblo. Ayuda legal. Y entonces dice la Biblia que Cristo llamó al Espíritu Santo el Consolador. Ay, hermano, bendito sea Dios. Y ahora no entiendo, bueno, sí entiendo, pero déjeme expresarme así, que la palabra griega que utilizó para decir consolador es la palabra paracletos. Él dijo, por lo menos en Juan capítulo 14, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, porque Él era uno, pero viene otro. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El verso 26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero les dijo el Paracleto. Consolar para nosotros, pues lo entendemos, alguien que llega en tu momento difícil, te abraza, te apapacha, te dice, sanita, sanita, todo va a salir bien, te da el hombro para que llores. Pero cuando vemos que lo que dijo fue Paracleto, y que es la mentalidad griega la que está ahí, cambia el asunto. Porque es necesario para avanzar, para pasar al otro nivel. Si hay cosas que nos van a retener que entremos a otro nivel, son las cosas del pasado que nos acusan, que nos hacen sentir todavía en vergüenza y mal. No hay cosa más terrible que te recuerden el pasado. Y aunque nosotros ya no practicamos eso, pero eso nos frena un poco. Eso es como subirse a una barca con gente en el océano, en las profundidades, y en medio del mar
El que llevas te recuerda tu vida pasada. Está sacando pecados del fondo de la mar donde Dios los mandó. Y eso hace sentir mal. Entonces el Señor dijo: si quieren pasar a la otra etapa de su vida, entiendan el papel de la ayuda legal que van a tener. Ahora mire de dónde tomo esto. El derramamiento final traerá la ayuda legal que le darán a esta última generación para destruir los argumentos satánicos en contra de cada uno de nosotros. Es decir, que cuando el enemigo quiera acusarnos otra vez, al lado tuyo va a estar un abogado que va a abrir los libros legales a favor de tu vida y va a citar estatus o estatutos, va a citar reglamentos, va a citar leyes a favor de tu vida y va a decir que no hay para ti condenación del pasado, porque hubo la sangre del Cordero de Dios que fue derramada para quitar tus pecados, y que para Dios eso ya no es importante. Bendito sea Dios. Todo argumento legal se lo van a quitar a Satanás. Usted sabe que Satanás todo el tiempo se está presentando delante del tribunal celestial. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite, pero lo que Satanás hace es presentar argumentos en contra de. Y Dios, juez justo, cubre pero no encubre. Lo que hace es examina evidencias, y si hay razones, entonces puede permitir un ataque a nuestra vida. Porque Satanás presenta argumentos para solicitar intervenciones, pide permiso. Dice: mira, esto es lo que yo tengo contra fulano. Y la Biblia lo deja ver. Pedro dice, Jesús le dice a Pedro: mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. Hermano, yo me sorprendo cuando miro en el libro de Job, que era, dice, íntegro, apartado del mal. 4 cosas señala, y miren lo que le vino. Porque se presentaron argumentos, pero estamos hablando de otro tiempo, con otras generaciones. Y entonces Dios nos ha puesto un abogado que va a hacer justicia, que todas las injusticias que han cometido contra ti, Dios hará que se te recompense. Dios hará que se te haga una retribución. Dios hará que el que te robó pague 7 veces lo que se robó. Dios hará que aquellos que te quisieron fastidiar la vida, detenerte, destruirte, Dios hará que huyan por 7 caminos. Pero vamos a caminar con una ayuda legal que manejará los términos jurídicos del mundo espiritual a favor de nosotros. ¿De dónde tomo esto? Mire esto. La palabra paracletos está compuesta de 2 y quiere decir, la primera parte, cerca o al lado de. La segunda parte quiere decir hacer una llamada. Y esto se refiere adecuadamente a un abogado legal que hace llamadas o decisiones en situaciones legales. En otras palabras, la influencia de un abogado que conoce los arcanos de Dios, que conoce los libros jurídicos de Dios, y que cuando venga el enemigo a querer usar el pasado para fastidiar nuestra vida y solicitar intervención, este abogado que Dios ha puesto para nosotros, para que nos pase al otro nivel, presentará causas y razones que determinan que tú has quedado libre de ese pasado, porque fue antes de venir a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. La Biblia habla de aquel personaje
que fue presentado delante del ángel del Señor y que a su derecha estaba Satanás para acusarlo. Y Satanás estaba tratando de sorprender a Dios, dice el libro de Zacarías. Y dice la Biblia que el ángel del Señor le contesta: ¿no es acaso este un tizón arrebatado del infierno? En otras palabras, Dios le está diciendo: tú me vas a sorprender diciéndome que este era un pecador, que este era alguien malo, si de ahí lo saqué yo, de esa vida lo he rescatado. No me vas a sorprender con el testimonio de él. Yo lo conozco y yo sé de dónde lo he sacado y sé hacia dónde lo llevo. Entonces el Señor anulará toda acusación en contra de nosotros. Bendita sea la ayuda legal que Dios nos da. Vas a hacerte acompañar con alguien que conoce las leyes de Dios. Y tú solo vas a sentir, o puedes llegar a sentir, el ataque del enemigo. Inmediatamente tienes que saber que a esa generación le dieron una ayuda legal. Ahora esa ayuda legal tiene que conversar contigo. Una de las primeras cosas, me imagino yo, que un abogado hace es preguntarle al cliente, ¿verdad?, un poco de su integridad. Me imagino yo. Por ejemplo, si uno va a buscar un abogado, pues el abogado quiere que le hablen la verdad, ¿sí o no? Usted es abogado, ¿verdad, hermano? Ay, imagínese, yo, gracias a Dios, que no he metido todavía las extremidades. Dios eterno. El abogado va a preguntar: ok, dígame la verdad. Quiere integridad porque quiere defenderlo con todo su corazón. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios en esa transición donde te va a llevar al lado del Paracleto? Va a platicar contigo sin que nadie lo sepa y te va a decir: dígame la verdad. ¿Has dado lugar para que te acuse el diablo? Y usted le tiene que decir a él: bueno, un poquito. Entonces él va a preparar tu defensa basado en el derecho que tienes por la sangre de Cristo. Porque la fe del abogado está basado en esos derechos, en el conocimiento de esas leyes que te pueden aplicar si no tienes una representación adecuada, o que te pueden liberar si tienes la intervención de alguien preparado, pero que necesita tu integridad, que necesita que hables. ¿Verdad que ningún abogado después se va a decirle al señor juez: señor juez, no hombre, este es un malvado? Jamás. Entonces con el abogado uno puede platicar, ¿verdad que sí? Es un delito. Imagínense, no puede. Es contra su ética, ¿verdad? Imagínense el Espíritu Santo, glorioso, santo, poderoso. No te va a difamar, no te va a traicionar, pero lo que quiere es que hables. Oiga lo que le estoy diciendo. Lo estoy llevando a una administración del Espíritu Santo, no una administración al alma con un hombre de carne y hueso como yo, que en un momento puedo cometer un error. Lo estoy llevando a la administración que tiene la generación virtuosa para poderse ministrar con el Espíritu Santo. Que se siente usted en su oficina y que Él le diga: dígame la verdad. Y que tú, a sabiendas que no te va a traicionar, comiences a autodiagnosticar tu alma y a decirle todas tus batallas, todas tus luchas, todas tus debilidades. Y que Él no te va a decir pero por qué lo hace, sino que lo que va a hacer es apuntar y apuntar y apuntar y apuntar. Porque el segundo paso será ir a abrir los libros de Dios
y lo primero que encontrará es buscar si estás ahí inscrito en el libro de la vida, en el libro del Cordero, en el libro de las obras, en el libro de la fe, en el libro de las lágrimas, en el libro de todas aquellas cosas donde está el récord tuyo de las cosas que hiciste. Ahí va a ver Dios todo lo que has hecho en la obra que el Señor te ha permitido aquí en la visión con el pastor, y Él va a decir: no, Él ha trabajado fuerte, Él se ha esforzado, Él ha hecho esto. Y entonces Dios hará a tu favor una obra maravillosa, legal, porque obrará de acuerdo a todo lo que tú te dispusiste, diste y sembraste en la obra. Oh, hermano, te van a decir: si usted es una buena persona, ¿cómo es posible que lo quieren dañar? Le quieren afectar su reputación, su testimonio. Dios, cuando se le presenta todo lo que tú eres, que creíste con la fe en Cristo, con todo tu corazón creíste, que le diste tu vida al Señor con toda tu fe, que creíste en la sangre derramada en la cruz del Calvario, que creíste en ese hombre que extendió sus brazos en la cruz del Calvario. No lo viste literalmente, pero creíste que Él era el que podía cambiar tu vida, podía cambiar tu familia, podía sacarte de los vicios, podía romper las ataduras de las drogas, de la prostitución, podía cambiar. Creíste, hermano. Eso cuenta para la ayuda legal. En la ayuda legal te hacen un inventario de tu vida, de todas las cosas que tú has hecho. Cuénteme de usted, ¿a qué se dedica? ¿Qué sabe hacer? En Estados Unidos, ¿cuánto usted ha trabajado para la comunidad? ¿Qué bien ha hecho a la comunidad? ¿A qué se dedica? Y entonces, en base a eso, él es un hombre bueno, que si le dan otra oportunidad, él puede demostrar que es un hombre de bien, que es una mujer de bien. Denle otra oportunidad y verán. Y ahí está el fiscal diciendo: no tiene derecho, estas son mis acusaciones. Sí, pero eso era antes. Incluso, como cuando se da una sentencia, el caso de un rey, que mandan a un profeta y le dice: arregla tu casa, si no morirás. Se había peleado una corte celestial, y dice la Biblia que ese rey se volvió a la pared y comenzó a llorar en una pared. Esa pared que se había levantado en su palacio era la que bloqueaba el templo que él había restaurado y el sacerdocio que había restaurado. Y aquel hombre se paró y comenzó a: acuérdate de todo lo que he hecho. Acuérdate, Señor, que cuando tu pueblo se había vuelto a la idolatría, tú me permitiste restaurar. Ese rey restauró el sacerdocio, ese rey restauró el culto a Dios de nuevo, ese rey trabajó para reparar el santuario. Oiga esto: y cuando Dios vio sus lágrimas, no las oyó, vio sus lágrimas, dijo: si es buena persona. Hay que darle otra oportunidad. Y deshizo todos los argumentos que tenía nuestro acusador. Necesitamos ayuda legal, pero háblale claro. ¿Cuáles son tus luchas, hermano? ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuál es tu debilidad? Habla con el Espíritu Santo. ¿Habrá alguna persona con la que usted se siente con mucha confianza para decirle tal como es usted? ¿Habrá tenido en el plano secular a alguien con la que ha sido usted muy transparente? No, ¿verdad? Por los rostros que veo no confía usted. Pero eso no lo podemos hacer con el Espíritu Santo. Si eso ayuda legal,
¿De qué quieres que te represente? Lo primero, ¿cuál es tu problema? Pues si yo tengo que explicarle, mire, mi problema es este. El diablo me está acusando por esta área de mi vida. Wow. El diablo me está atacando en esta área. Y la pregunta es, ¿tiene razón lo que está haciendo el diablo? Y la respuesta depende de usted. Mire, ¿verdad? Oh. Mire cómo comenzamos la noche. Ayúdale. Bueno, Espíritu Santo, el diablo me está acusando por esto. Del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero también por esto. Y ahora viene la pregunta. ¿Y es real? ¿Esa es tu batalla? Entonces usted tiene que decidir. Bueno, yo creo que es falso. Entonces, ¿para qué quiere ayuda legal? Entonces, pero si yo le digo, sí, he cedido un poco mi terreno, pero tú crees que puedes vencer si te dan otra oportunidad. Sí, si me dan otra oportunidad. Pero tú crees que vas a salir de aquí si te doy otra oportunidad. Sí, lo voy a hacer. Te puedo recomendar algunos programas, te diré. Y usted tiene que decir, sí, Espíritu Santo. Te puedo aconsejar de algunos cambios en tu vida. Usted tiene que decir, sí, Espíritu Santo. Te puedo decir que vas a tener que cambiar de algún círculo que te rodea de amistades. Usted tiene que saber sí o no. ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? Porque de esa manera te voy a representar para que a ti ya nunca más te vuelvan a acusar. Porque el siguiente paso es que el Espíritu mismo Santo deja de ser la ayuda legal en esa etapa. Es solo una transición, pero se va a convertir en tu guía para que entiendas la perfecta voluntad de Dios. Entonces, yo soy el primero en necesitar la ayuda legal. Usted no sabe cómo la necesito yo. Porque el diablo es mentiroso y quiere usar nuestro pasado para frenar nuestro avance, nuestro caminar. Quiere sacar cosas viejas, hermano, que ya hasta uno la había olvidado. Entonces Dios quiere que tú vivas consciente de la ayuda legal. No hay mejor abogado que hayan dejado que el Espíritu Santo a favor de nuestra vida. Pero ahí tenemos que ser íntegros y hablar. Entonces, primera faceta. Segunda faceta, ahora la perfecta voluntad. Yo no sé cuánto tiempo llevo, Pastor Raúl. 1 hora. ¿Cuánto tiempo predican acá? Gloria a Dios. Que Dios me ayude entonces, ¿verdad? Para seguir acá. Gloria a Dios. Mire, es que esta es la base para lo que vamos a ver mañana. Mañana que Dios nos ayude un poquito más. Entonces, ayuda legal, recíbela, generación virtuosa. Recíbela. Tienes alguien que te va a representar en las cortes celestiales, donde el enemigo día tras día, segundo tras segundo levanta acusación. Ahí vas a tener representación legal, basado en tu integridad, basado en la sinceridad. Hermano, la generación virtuosa es una generación que se ministra directamente por medio del Espíritu Santo. Te hace preguntas y tú le tienes que contestar con toda integridad. Mira, hermano, no ocultes nada en tu vida.
No te preocupes, no te preocupes. Él no va a ocupar esas declaraciones en contra de tu vida. Él lo único que quiere es tu integridad. Quiere ver tu sinceridad para poder levantar, hermano, una defensa poderosa, maravillosa, de que de tal manera no lo van a sorprender al Espíritu Santo cuando el diablo quiera abrir su trompa para decir acusaciones en contra de su vida. No lo va a sorprender, no lo va a sorprender, porque ya tu ayuda legal ya está familiarizado de tu naturaleza y él solamente está para representarte. Y es más, no le vas a pagar porque ya lo pagaron en la cruz del Calvario. Hace 2000 años ya hubo uno que pagó la defensa legal por ti. Dele palmas al Señor de la gloria. Ahora oiga esto. La siguiente faceta es la perfecta voluntad. Ahora, esto es importante. Esta generación virtuosa va a tener también al Espíritu Santo para que con la ayuda de Él se pueda descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia se habla de niveles de voluntad. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, comprobéis, palpa, experimentalo. Generaciones virtuosas que palpan, tocan, oyen, ven y experimentan. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es posible que hemos hecho en algún momento la voluntad buena, pero esa es un nivel de voluntad. Es posible que hemos hecho una voluntad aceptable. Dice que aún en la voluntad aceptable, hermano, no es que sea una voluntad perfecta, sino que Dios acepta lo que sea. Qué misericordia de Dios, ¿verdad? Bueno, te lo voy a aceptar, pero no es mi perfecta voluntad, pero te lo voy a aceptar porque tampoco la mira mal. Es aceptable para Dios. Pero la voluntad perfecta solamente se alcanza si ya te desconectaron del pasado que te puso. Nadie puede, repito, avanzar en la vida arrastrando su pasado. Entonces la voluntad perfecta solo se alcanza si ya no hay algo que sea como un eco de tu pasado. Pero como ya hubo una ayuda legal previa a esta faceta, entonces ya no tienes acusadores. Entonces vas a avanzar. Ahora, mire esto, qué interesante, que la palabra perfecta con relación a esta voluntad es una palabra que se dice teleios. Esta palabra teleios significa completo o completado. La palabra teleios es su primera palabra. Tel significa llegar al fin. No sé si me estaba comprendiendo. O sea que con esto vas a llegar a la meta final. La voluntad perfecta es llegar a la meta final. O sea, completar, finalizar. La palabra tel significa teleios, completo o completado. En otras palabras, somos la generación que va a llegar hasta el fin y se nos va a llamar producto terminado. No vamos a comenzar y dejar a medias, porque dejamos a medias cuando nos sentimos acusados. Abandonamos lo que hacemos cuando sentimos el ataque del pasado, pero ahora ya lo quitó la ayuda legal. Ahora viene y te va a llevar hasta tu final, guiándote, hermano, de una manera diferente, maduramente. Ahora oiga esto.
Esto es importante. Llegar al fin. ¿Cuántos quieren llegar a la meta final? Entonces, como generación virtuosa, nos darán la guianza del Espíritu para que lleguemos al fin de la meta y de la voluntad perfecta de Dios. Sin eso no se llega a la voluntad perfecta de Dios. Hermano, ¿cómo cuesta encontrar la voluntad perfecta? Viera a mí cómo me costó. Y todavía estoy buscando. Yo le hice de todo, hermano, en mi oración, tratando de buscar la voluntad de Dios. Yo les platico a los hermanos que estuve 3 años como evangelista en Baja California. Yo me recorrí todo lo que es Rosarito, Mexicali, Tijuana, todos, San Diego, como evangelista. Llegaba a las iglesias y me presentaban ahora con ustedes el evangelista Mario Rivera y nadie se convertía. La hice del director de alabanza, Pastor Raúl, y viera cómo lloraba la gente, pero de lástima viéndome cantar. Le hice de todo queriendo encontrar la voluntad de Dios. Hermanos, sin quien nos guíe, es imposible alcanzar la voluntad perfecta de Dios. Pero si Él nos guía por ser generación virtuosa que tiene la visitación del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos a finalizar nuestra carrera. Y solamente cuando se descubre la voluntad perfecta, se puede llegar a descubrir también el beneplácito de Dios. Y el beneplácito de Dios ya no te lo revela Dios, sino que el beneplácito de Dios lo descubre usted. Esto es ¿cómo explicar? Por ejemplo, la gracia que tienen las hermanas, ¿verdad? Cuando la hermana quiere que su esposo le regale algo, pues ella le sugiere, le insinúa. Ahí pasó por una tienda y vio un vestido y llegó, ay, mi amor, vieras qué lindo el vestido. Me acuerdo de mis 15 años. Y vieras, y me miro caminando con el vestido y hasta comienzan a llorar. Entonces, ahí ella le está revelando la voluntad. Entonces viene él y le dice, ¿cuánto vale? Pero es diferente de que él no sepa nada. Pero en la intimidad, porque ha llegado a lo perfecto en la relación, en la guianza, ha llegado hasta el fin en esa intimidad, resulta que el esposo o la esposa puede descubrirle los gustos a él sin que él se lo diga. Y eso se llama beneplácito, más profundo que la voluntad perfecta que revela Dios. Un ejemplo: en ninguna parte de la Biblia se dice que Jesús tenía que descender al río Jordán para ser bautizado. Si ese era el bautizo de Juan para arrepentimiento, y Jesús no había pecado. Sin embargo, por eso Juan se sorprendió cuando le dijo, yo debería de ir a ti, no tú a mí. Y Jesús le dijo, deja, conviene que cumplamos toda justicia. Y aquel que no era pecador descendió a las aguas del bautizo, y cuando él ascendió, dice la Biblia, que descendió en forma corporal como de paloma, el Espíritu Santo, se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es el Hijo de mi beneplácito. Con lo que está haciendo me está alegrando el corazón. Como quien dice Dios, yo no estaba esperando, yo no le revelé que hiciera eso, pero qué justo es mi hijo. Hermano, hijos de contentamiento, hijos de beneplácito, hijos que alegran el corazón de Dios. Si hay algo que Dios puede llevarlo a la alegría, es que tú te esfuerces y te dejes guiar por el Espíritu Santo para llegar a la meta final que Él ha establecido para ti y para mí. Hermano, de parte de Dios quiero decirle, no abandones tu caminar, no te des por vencido.
Recupera lo que has perdido. Vuélvete al Señor. Actívate de nuevo en el nombre poderoso de Jesús. Vuelve a hacer las cosas que has dejado de hacer. Termina lo que comenzaste a hacer. No te quedes a medias, hermano. Ya conociste la voluntad buena, amén. La aceptable, amén. Ve a la perfecta. Y para eso la guianza, el que te va a llevar hasta el fin. Cuando uno puede llegar al fin de una cosa, es la única forma para romper los ciclos negativos, repetitivos de la vida. A nosotros nos pueden estar repitiendo los mismos problemas, las mismas batallas, porque no las finalizamos nunca. Un ciclo deja de ser cuando se finaliza, porque la naturaleza del ciclo es llegar a un punto y reiniciar, llegar a un punto y reiniciar, pero eso, hermano, no debería de ser así, porque la gente ha pasado por alto que cuando un ciclo se repite, la siguiente vez lo hace en mayores magnitudes. Esa es una cosa. Viene más fuerte, más poderoso aquello contra uno. La siguiente faceta de un ciclo llegó a ser poderoso, pero después se vuelve más frecuente el ciclo, es decir, en un corto lapso de tiempo. Más, hermano, repetido en corto tiempo. Pero ¿cuándo es que se termina un ciclo? Cuando tú decides terminar. Y para terminarlo hay que llegar al fin de una cosa. Y el Espíritu Santo nos va a llevar en esa voluntad perfecta, guiándonos para poderla alcanzar hasta el final. Vamos a llegar a nuestra meta final. ¿Qué generación esta? Ahora mire esto, pasa lo siguiente. La alianza del Espíritu Santo. La palabra, ¿por qué necesitamos guianza? ¿Por qué necesitamos encontrar nuestro destino? Y la palabra destino no es cualquier palabra para poderla interpretar, porque esa palabra es interesante. Cuando usted oye la palabra destino por sí mismo, ¿qué pensamos, hermano? Bueno, algo establecido que debo de alcanzar, etc. Sí, pero el asunto es que la palabra destino lleva dentro una constitución que significa que está encubierto para ti. Destino significa que hay un destino para ti, pero está encubierto para ti. Entonces, ¿cómo hago? Necesito que sea el Espíritu Santo que me lleve en las fases de mi destino. Por eso hay que llegar al fin. El destino, el mega destino de cada uno se compone con mini destinos. El destino es como una fotografía de rompecabezas que necesitas irlo poniendo y se te va aclarando el panorama de dónde vienes, dónde estás y hacia dónde vas. La palabra destino es bien profunda y solo se halla con la alianza del Espíritu Santo. Mire esto. El destino está vinculado con destinado o destinación. Una palabra que viene de inglés, no es muy frecuente en el español. La palabra, cuando se habla en la mente de habla inglesa, cuando oye de destino, él sabe que le están hablando de una destinación. Eso significa que la palabra destino en sí misma está oculta, la idea del destino, es decir, un lugar que está destinado a llegar. Qué lindo es que nos digan, fluye en tu destino. ¿No se lo han dicho a ustedes? Pero ¿qué dice uno? Pero ¿cómo no? ¿Cuántos tienen destino? Amén. Pero ¿cuál es su destino? La pregunta es, ¿cómo hago, Señor, para encontrar mi destino? Déjate guiar por el Espíritu Santo. Hermanos,
si en la Biblia está bien claro todo esto, mire lo que me llama la atención de esto. Tercero, el destino es una revelación progresiva de la voluntad de Dios a lo largo de la vida, que te va confirmando con numerosos destinos el destino final. Son mini destinos, muchos destinos. Cada uno de ellos forman el rompecabezas del destino final. Ahora le voy a poner la fotografía hablada en un personaje llamado Abraham. Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Mira el destino cómo se lo narró. ¿Cómo así? Vete de tu tierra, de en medio de tus padres, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Pero ahí está el destino. Ahora, no está saliendo ahí, pero quiero darle lo siguiente. Mire lo que quiero que preste atención, los puntos donde lo llevó Dios a Abraham. Dios mandó a Abraham que abandonara la tierra de Ur de los caldeos y se fuera a Canaán. Pero para llegar a Canaán, oiga esto, Dios hizo que llegara una gran hambre primero a esa región, de tal manera que aquel tuvo que ir a Egipto. Solamente como figura de cómo lo llevó. Salió de Ur, le dijo vete a la tierra prometida, pero lo hizo llegar a Egipto. Luego de Egipto, Dios lo trasladó a Abraham a Betel, de Egipto a Betel. Luego de Betel lo llevó a Hebrón. Luego de Hebrón lo llevó a Salem, que es Jerusalén, y luego lo llevó a Berseba. Mire cómo lo fue guiando. Sal de tu tierra, te voy a dar el destino. Tu destino es la tierra Canaán, pero lo llevó a Egipto. Lo llevó después a Betel, después lo llevó a Hebrón, después lo llevó a Salem, después lo llevó a Berseba. Interesante. Después de Berseba lo llevó al monte Moriah, y después del monte Moriah lo volvió a llevar a Berseba, y después de Berseba entró de nuevo a la tierra de Canaán para siempre. Entonces lo llevó así, mire. Eso se llama destino. Pero eso fue guiado por Dios. Si queremos encontrar nuestro destino, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Preguntarle al Señor qué quieres que haga. Yo le platicaba a su pastor que hay lugares que yo no los visito porque Dios me ha dicho que no. Y me ha frenado, me ha frenado. Y hay lugares que estrictamente me ha confirmado que no vaya. ¿Por qué? Porque me ha dicho de que yo no tengo el nivel de unción para pelear en algunas regiones donde el rango que ahí opera es mayor que la unción que me da. Y entonces le digo, Señor, pero ¿cuándo? Cuando te desarrollo, yo te aviso cuando estás listo para eso. Porque cuando Dios te desarrolla y te cambia de nivel, el diablo te cambia de diablo. No te van a poner a pelear con el mismo, hermano. Si hay un nivel, miren, todos nosotros, la comisión de Dios dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Amén. Todos nosotros podemos reprender y van a haber manifestaciones. Pero una cosa es pelear con huestes, otra cosa es pelear con exousias, otra cosa es pelear con cosmocrator y otra cosa es pelear con archis. Perdón, con temor y temblor a estas entidades. Pero una hueste es como un chihuahua. Es el nivel raso de espíritus inmundos que son semejantes en su naturaleza porque son espíritus irredentos. Fueron espíritus de humanos que no se perfeccionaron o se quedaron irredentos. Eso no puede
podemos reprender nosotros. Pero una autoridad, una exousia, si aún en los niveles de exousia hay niveles de autoridad, hay niveles de unidad, 8. Hay niveles de tropas, 100. Hay niveles de ejército, 1000. Hay niveles de legión, 6826. Entonces, según el nivel y aún en el rango de exousia, yo puedo estar en el rango de exousia. Ahora la pregunta es, ¿qué nivel de autoridad tienes? ¿De unidad? ¿De tropa? ¿De ejército? ¿O de legión? La ciudad de Decápolis existía por siempre. Decápolis ya existía desde antes que naciera Jesús. Jesús creció, llegó a sus 33 años y medio y nunca visitó Decápolis hasta que el Padre lo autorizó para que fuera Decápolis, porque Decápolis era una región donde se movían las entidades con el nivel de autoridad de una legión. Por eso estaba el Gadareno ahí, y por eso Jesús llegó. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos, 6826. Pero Jesús no llegó ni siquiera en el nivel de 6826. Yo le decía al pastor, Jesús se movía en la autoridad de 12 legiones de ángeles. Él dijo, si yo quisiera, le pediría a mi Padre ayuda y Él me enviara 12 legiones de ángeles. Multiplique 12 por 6826. Esa es la autoridad de Cristo. Y un ángel vence 158,000 hombres, según Crónicas, aproximadamente, un ángel. Y él se mueve con 12 legiones. Y fue a pelear con uno que tenía una legión, que venía de una tribu llamada la tribu de Gad. Y Gad quiere decir tropas, y una tropa es de 100 hombres. El nivel de autoridad del Gadareno era de 100. Y el diablo le cambió de diablo y le puso autoridad de una legión. Entonces Jesús dijo, qué ventajoso el diablo, lo voy a reprender, pero con 12 legiones. Ni Jesús se metió en un nivel hasta que el Padre lo autorizó. Por eso dice la Biblia que cuando él iba en la barca rumbo a esa región, dice que hubo tempestad y él tuvo que reprender la tempestad. ¿Por qué? Porque el diablo estaba tratando de detenerlo, que llegara a sus benditos pies a la orilla de la tierra de los Gadarenos. En ese ambiente de Decápolis, la potestad que predominaba se llamaba Zeus. Zeus era el señor de esa región. Y el Gadareno era el guardián para todos los pescadores que llegaban, para sacarlos corriendo, porque el pescado era solo para aquellos que le daban de ofrenda a los cerdos a Zeus, como ofrenda que le entregaban. Era el señor del área. Entonces a mí Dios me ha dicho, no te metas donde yo no quiero. Y yo ni corto ni perezoso, hermano. Con las experiencias que he tenido por desobediente, he aprendido. Entonces no hay otra victoria más grande para nosotros que la guianza de su Espíritu Santo. Depender de Él y decirle, ¿qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Para dónde voy? Él no te va a llevar a un territorio equivocado. El Espíritu Santo sabe que Satanás opera en el sistema del modus operandi. El Espíritu Santo sabe. Un modus operandi es un esquema, un proyecto, un plan que Satanás prepara para hacernos caer en una trampa. La palabra modus operandi del latín viene del griego metodeia, que significa conociendo el camino por donde vas. En otras palabras, Satanás trabaja en el sistema de la observación y él dedica tiempo para ver en qué camino frecuentamos. Y como ya conoce el camino que frecuentamos, entonces él ya sabe dónde pone la trampa. Solo pone la trampa y se va, porque él está seguro que vamos a caer solos, porque por ahí pasamos. Pero el Espíritu Santo, que conoce cómo opera Satanás, mira que él ya te puso una trampa. Y yo en mi camino frecuente voy por el mismo, él te dice, no vayas por ahí, dobla para acá,
ahí está la trampa y se frustran los planes de Satanás. Iglesia, generación virtuosa, Dios te está dando algo maravilloso. Dios te está preparando para algo poderoso. Tienes a tu favor una ayuda legal. Tienes la guianza para alcanzar la voluntad perfecta. Tienes la guianza que te va a llevar en tu mini destinos hasta encontrar tu gran destino. Vas a descubrir para qué naciste. Te vas a dar cuenta en qué eres fuerte, con qué te mandó el Señor a la tierra, cuál es el equipamiento que traes. Dios te va a revelar el don que ya tienes y que no lo has querido usar o no lo has inaugurado todavía. Dios te va a demostrar: esto es lo fuerte que yo te he dado. Eres una generación virtuosa. Aquí hay pies, aquí hay manos, aquí hay oído, aquí hay boca, aquí hay ojos, aquí hay nariz. Hermano, aquí están los miembros del cuerpo. Dios te va a decir qué parte del cuerpo eres en esta generación virtuosa. Póngase sobre sus pies, por favor. En el nombre de Jesús, maravilloso Dios, nuestra primera noche es venirte a decir tu identidad, quién eres. Una generación que va a experimentar lo que otros anhelaron. Una generación con experiencias maravillosas como nunca antes. Mi pueblo se dispondrá en el día de tu poder, en la hermosura de su majestad. Otra versión dice: niño, yo te engendré a ti. Generación que da a luz, es dada a luz desde el vientre de Jehová, para poder entrar a recibir eso virtuoso de parte de Dios. Aquí hay gente que ha estado batallando mucho con su pasado y no ha podido avanzar. Quizás ha sido lento su avance o ha retrocedido por la presión de la acusación. Ahora Dios ha traído una promesa para ti y Él es tu ayuda legal. Déjate representar por Él. Deja que Él pelee por ti. Pero ven y habla con Él. Si el enemigo ha estado sacando tu pasado, este es el día para venir a decirle: Espíritu Santo, tú eres mi paracleto. Ayúdame. Habrá gente en esta noche que quisiera romper con ese pasado de acusaciones, de traumas, de recuerdos dolorosos, de aquellas cosas que te avergüenzan y que no te dejan fluir como quisieras. Este es tu día, hermano. Este es tu día donde Él quiere hablar contigo. Esa es la primera faceta. Ven, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ese glorioso Espíritu Santo sea tu confidente. Tú puedas decirles tus batallas, tu debilidad, tu necesidad, tus temores, tus angustias. Que tú puedas ser ministrado por el Espíritu de Dios. Oh, bendito sea su nombre. Que el Espíritu Santo te ministre. Que con libertad tú puedas expresar de tu necesidad, de tu corazón, de tu debilidad, sin temor a ocultar, para que te represente de manera poderosa.
Que Él esté familiarizado con tu naturaleza, con tus batallas. Si hay temor, díselo. Si estás amargado, díselo. Si tienes resentimiento, díselo. Si has estado batallando con venganza, díselo, hermano. Y catarrabai y brazocotomai, en el nombre de Jesús. No temas, que Él está a tu favor. Has entrado a su cuarto íntimo. Es una cita privada entre tú y Él. Si hay secretos que nadie lo sabe, este es el momento para que salga como una administración de tu alma. Si eres alguien tímido, acomplejado, traumado, este es el día. Ayúdeme, por favor. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra en esta noche. En el nombre de Jesús. Vamos, ahí donde está, ahí donde está. Abre su corazón, iglesia bendita. Abre tu corazón, que ahí está tu Señor. Él quiere oírte. Él quiere oírte. Si tú reconoces que hay una debilidad, renuncia también. Vamos, renuncia, renuncia, renuncia. Dile que quieres salir de esa etapa en el nombre de Jesús. Y tomaremos autoridad para comenzar a ministrar tu alma en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, 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 vamos. Y carramamamay, abre tu boca, mi hermano, abre tu boca. Hay cosas que yo no las puedo hacer. Eres tú hablando con Él. En el nombre de Jesús, ese dolor, esa tristeza, en el nombre de Jesús, vengo a tomar autoridad, Señor bendito, sobre todo pasado que está estorbando a tu pueblo, a tus hijos, hombres y mujeres. En el nombre de Jesús, que se debilite toda fortaleza demoníaca, toda obra de las tinieblas. Venimos a reprenderla ya, en el nombre de Jesús. Y catarrababai, ahora se rompe todo aquello, toda atmósfera de acusación, la vengo reprendiendo en contra de ti. Fuera de tu vida. Fuera. Fuera. Todo espíritu de amargura, en el nombre de Jesús, fuera de tu vida. Todo lo reprimido. Todo lo reprimido, en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Ahí está el Señor ya rompiendo, hermano. Emerja hoy. Fuera. Fuera. Habrán hermanas que pueden auxiliar, pastora. Y catarramay y brazocotomanda rabababay. Todo aquel que ha sufrido ataques demoníacos, ahora vengo a reprender todo espíritu de tormento. ¡Fuera! ¡Fuera! Espíritu de violación, ¡fuera! Ahí está. Sea desarraigado de tu alma ese pasado doloroso. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahí está el Señor. Vamos, este es tu día. Tienes una ayuda legal que te está representando. En el nombre de Jesús, espíritu de muerte, espíritu de muerte, te ordeno, fuera, fuera, fuera. Todo espíritu de enfermedad se va, se va.
tormento, ese es grito de derrota, porque no se puede resistir a la obra del Espíritu. Hoy es el día de tu liberación. Es tu día. Es tu día, iglesia bendita. Ahí está el Señor. Reciba, reciba. En el nombre de Jesús se rompe toda atadura que no te deja avanzar. Se rompe toda maldición, todo hechizo, toda brujería, todo agüero, toda palabra negativa en contra de tu vida. La venimos anulando en el nombre poderoso de Jesús. ¡Libre! ¡Libre! Espíritu de alcoholismo, fuera. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Recibe. Ahí está el Señor. Recibe. Desde donde está escondido. Desde donde se escondan. Que salga de los asideros. Que deje tu plexo solar fuera. Que salga de las coyunturas de tus huesos fuera. Donde se escondan hoy fuera. En el nombre de Jesús. Vamos, ahí está el Señor. Espíritu de tormento, espíritu de tormento, espíritu de locura, espíritu de demencia, fuera. Vengo reprendiendo toda esquizofrenia. Ahora, espíritu de depresión, te reprendo, te desautorizo. Fuera la depresión, fuera esa depresión. Te vas a recuperar, te vas a levantar, bendita iglesia. Hermano bendito, ordenamos a tu depresión que se vaya. Depresión, te vas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que todo poder de las tinieblas sea quebrantado hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Venimos quitando toda acusación de tu pasado. Venimos declarando en el nombre de Jesús que todo tu pecado fue lanzado al fondo de la mar. Que esa acusación pierde fuerzas ahora. En contra de ti pierde fuerzas. En el nombre de Jesús. Declaramos victoria, Señor. Declaramos el inicio de una administración del Espíritu, rompiendo ataduras, grillos, candados, abriendo cárceles. Grilletes se rompen en el nombre de Jesús. Se quita toda carga pesada sobre tus hombros. Todo yugo de iniquidad lo rompemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo asignamiento de las tinieblas lo anulo en el nombre de Jesús. Y declaro generación virtuosa, vigorosos, poderosos en Dios. Y este pueblo se presentará voluntariamente, Señor, en el día de la batalla. No habrá acusación contra ellos, en el nombre de Jesús. Aleluya.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo de la gloria. Santo es su nombre. Santo es el nombre del Señor. El Señor todavía está haciendo su obra. El Señor todavía está haciendo su obra ahí. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso Cordero de Dios. Maravillosa sea la gracia del Señor que se ha derramado y que está libertando, que está rompiendo yugos, está rompiendo grilletes espirituales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Jesucristo es tu abogado. Él es el que te ayuda legalmente. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Vamos, hermano, disfruta tu liberación, disfruta tu libertad. En el nombre de Jesucristo. Santo, santo, santo es el Señor. En el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, levanta tus manos al Rey. Este es el tiempo de tu liberación. Este es el tiempo de tu libertad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Bendita sea la gracia del Señor. En el nombre de Jesús. Su unción gloriosa está haciendo la obra. Su unción gloriosa está haciendo la obra desde lo más profundo de tus entrañas. De lo más profundo de tus entrañas. Aleluya. Gracias, Señor. Démosle gracias a nuestro Dios. Levantemos nuestras manos, démosle gracias a nuestro buen Dios por su misericordia. Aleluya, gloria al Señor. Démosle un aplauso a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Bendita sea la gracia que el Señor ha derramado sobre nosotros. Aleluya, gracias Cristo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, ponte de pie, por favor. Quiero bendecir tu regreso a tu casita. En el nombre de Jesús. Llévate esa unción deliciosa. Deja que vaya contigo esa unción. Casa de Restauración presentó Restaurando tu vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.